El Palacio de la Moneda, la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, en contacto a esta hora con Tele 13 Tarde. Ministra, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Bien, ¿y usted, Iván? ¿Cómo está, Mónica? Muy bien, muchas gracias, ministra, por conversar con nosotros a esta hora. ¿Qué balance hace, ministra, del Gobierno de las primeras reacciones y de lo que ha anunciado el presidente esta mañana? Bueno, nosotros lo que esperamos, más que estar opinando de las reacciones, lo que esperamos es seguir trabajando con unidad, coordinación y colaboración desde los distintos sectores políticos, sobre todo quienes están en los distintos poderes del Estado. El presidente de la República ha tomado una decisión desde que asumió de enfrentar con mayor fortaleza la agenda de seguridad para enfrentar la delincuencia y el crimen organizado. Y eso se ha desplegado en distintas políticas y planes que hoy día están siendo reforzados justamente por el recrudecimiento de acciones violentas en la región metropolitana. Si ustedes ven los distintos anuncios que ha hecho el presidente, bueno, la gran mayoría son cosas que se venían trabajando hace meses o hace casi un año, en el caso, por ejemplo, de la nueva cárcel de alta y máxima seguridad, pero son cosas que van a requerir también la colaboración del Parlamento, ¿no? Para poder agilizarla, para poder ejecutarla, para poder implementarla. Hoy día veíamos como, por ejemplo, y estuvo participando la ministra del Interior en un punto de prensa con la Fiscalía, con Carabineros, se logró incautar una cantidad importante de drogas a través de un trabajo coordinado entre las instituciones. Entonces, entendemos que pueden haber distintas opiniones, evidentemente, frente a los anuncios, frente al problema de la seguridad, pero lo que más esperamos es que haya unidad, trabajo y colaboración, porque para tener una política de Estado organizada frente al crimen organizado necesitamos obviamente a los distintos poderes del Estado coordinados y organizados en esta tarea. Ministra, usted mencionaba que dentro de las medidas más llamativas de esta jornada está este anuncio de la construcción de una cárcel de alta seguridad. No se ha dicho oficialmente dónde va a estar ubicada este recinto, este nuevo recinto, pero ya hay una serie de informaciones extraoficiales que van indicando algunas locaciones, como por ejemplo que estará en un recinto militar al lado de la ex penitenciaría, como indica el medio ex ante. ¿Nos podría confirmar aquello? No me corresponde a mí. Lo que yo sí puedo decirle, Mónica e Iván, es que esto se viene trabajando hace al menos un año, porque ustedes saben que cuando llegamos al gobierno nos dimos cuenta de que desde el 2012 no se construían nuevas plazas, o sea, nuevos cupos en las cárceles. Y por lo tanto, el Ministerio de Justicia, mandatado por el Presidente de la República, ha diseñado un plan carcelario, de política carcelaria. Teníamos como 42.000 plazas y tuvimos que pasar las 56.000. Aumentamos ya considerablemente las plazas en general de las cárceles, pero también con un foco especial a propósito del plan contra el crimen organizado, de la segregación carcelaria respecto a los delincuentes que son líderes de bandas criminales y que ahí están los módulos de alta y máxima seguridad. Eso nos ha permitido efectivamente duplicar estos módulos, además con un régimen específico de máxima seguridad que impide el contacto de estos delincuentes con su entorno dentro de la cárcel y también fuera de la cárcel, pero esto requiere este fortalecimiento. Entonces se trabajó no solo en las nuevas plazas, las ampliaciones de cárceles, los nuevos módulos y las condiciones de seguridad de los perímetros, sino que también en esta necesidad de tener una nueva cárcel con 500 cupos, al menos lo que se está pronosticando. Y esto ha sido estudiado, por lo tanto, lo que se va a hacer probablemente en el día oportuno, y esto debería ser los próximos días, ¿no? Porque hay que presentar el proyecto la próxima semana ante el Congreso para agilizar el proceso de trámites en la construcción de la cárcel. Se va a señalar de manera muy responsable el lugar y los motivos de ese emplazamiento en la región metropolitana de esta nueva cárcel. Una decisión difícil, probablemente sea polémico, no muy popular para la comuna donde se asiente, pero es algo muy necesario para poder asumir este desafío, que es no solamente tener más cupo en las cárceles, sino que con modalidades y módulos especializados para el resguardo de esos recintos y evitar que estos líderes sigan liderando desde las cárceles las bandas delictuales y de crimen organizado que están operando. Entonces, ministra, la próxima semana se presentaría ese proyecto. Si eso es así, dos cosas. Uno, ¿cuándo debería estar lista esta cárcel funcionando y en qué plazo más o menos se proyecta? Y lo segundo, ¿cómo se espera compensar o cómo se espera manejar la participación ciudadana o los reclamos que probablemente vengan? Usted lo dice ya, nadie quiere tener una cárcel de vecinos de la comunidad que se vea, donde se vea emplazada este recinto.
Bueno, lo primero es que efectivamente, como lo dijo el presidente, esto se venía trabajando hace un tiempo, pero se le ha puesto un pie en el acelerador por los acontecimientos que todos hemos conocido y por lo tanto la próxima semana debería ser ingresado este proyecto junto con el que crea un equipo como de élite de gendarmería para tratar con estos criminales, ¿no? Estamos tratando de llegar a los más altos estándares de las cárceles europeas que tienen a terroristas, ¿cierto? O a personas que participan en grandes delitos de corrupción o de tráfico, ¿no? Entonces, estos son muy importantes proyectos que esperamos que puedan ser despachados en muy breve tiempo por parte del Congreso, porque mientras antes se despachen, más pronto podemos empezar el proceso de construcción de la nueva cárcel, ¿no? Ahí se van a dar más detalles, efectivamente algo que está estudiado, entendemos que puede haber cierto nerviosismo, ansiedad, pero no algo que se saca de la noche a la mañana bajo el sombrero, algo que se viene trabajando hace un tiempo, y en ese diseño evidentemente se han considerado distintos factores, pero lo que no podemos permitir es que por distintas razones, en materia de permiso o disgusto de algún sector, esto se vaya retrasando, porque si partimos lo antes posible con la aprobación de este proyecto de ley que le permite a este proyecto excluir ciertos como requisitos de trámites, ¿no? Sí. Podríamos partir, o sea, idealmente el próximo año su construcción, ¿no? Ahora, estamos en paralelo. O sea, esto, por ejemplo, uno podría pensar que en el proceso de construcción se habiliten ciertos módulos de la cárcel, ¿no? Antes de que termine el proyecto. Pero también hay que recordar que nosotros en lo que va del periodo de gobierno, además de duplicar las plazas de módulos de alta y máxima complejidad, vamos a crear 200 cupos adicionales de estos módulos. Y eso también lo señaló el presidente, debería pasar de aquí a que termine el gobierno, independiente de lo que dejemos para un gobierno futuro. Entonces, en los próximos meses y el próximo año, ustedes deberían ver aperturar nuevos módulos de alta y máxima seguridad en cárceles ya existentes, porque eso también es parte del plan. Claro, entonces, mientras hacemos avanzar esta nueva cárcel, igual tenemos contemplado ampliar los cupos en los módulos de alta seguridad. Claro, es lo que dijo el presidente, hasta 756 cupos, dijo esta mañana. Ahora, lo último, lo segundo de mi pregunta, ¿se contempla algún tipo de diálogo con la comunidad que se sienta afectada por esto? Bueno, los actores involucrados siempre hay una conversación con ellos, sobre todo con las autoridades locales. Pero esto requiere, evidentemente, el sentido de urgencia, ¿no? Y por eso lo decía anteriormente, son decisiones difíciles, probablemente impopulares para la población o la comuna donde se asienten, se va a asentar esta nueva cárcel, pero es algo que hay que hacer, ¿no? Hay que hacer, el país lo necesita porque nosotros, solo para terminar, en Chile, el Estado tiene control de sus recintos penitenciarios. Y eso es lo que nos permite efectivamente asumir estos desafíos, que es lo que no ha pasado en otros países, ¿no? Y nosotros tenemos una buena política de control, la hemos ido reforzando, y es lo que justamente nos permite seguir avanzando en esta dirección y esperamos avanzar y que no hayan obstáculos para poder lograr esos objetivos. Ahora, como usted mismo decía, hay una sensación de urgencia que yo creo que la población la tiene. Una cárcel va a demorar tiempo, una cárcel demora tiempo, no es una cosa que se hace de un día para otro y además tiene que estar bien hecha, una serie de requisitos para que sea de máxima seguridad, impedir que las bandas sigan trabajando de la cárcel y cometiendo delitos desde ahí. Y se compromete una ley para eso, pero también se comprometió la urgencia para inteligencia económica, un sistema de inteligencia del Estado, para aumentar las facultades de gendarmería. ¿Qué expectativa tiene el gobierno de que va a lograr esos apoyos? Porque algunas de estas leyes ya llevan, si no años, meses siendo discutidas en el Congreso. Bueno, efectivamente el presidente decía respecto a las dos leyes o los proyectos de inteligencia, el de inteligencia económica que contempla el levantamiento del secreto bancario o el de inteligencia del Estado, llevan el primero 18 meses en la Comisión de Seguridad y el otro lleva del 2018 más o menos que se ingresó en el Parlamento, a pesar de que el Ejecutivo ya los tiene con urgencia y le ha puesto urgencia. Ahora, lo que hace el presidente para poder sacarlo es ponerle la máxima urgencia que existe en el trámite constitucional, ¿no? Que es la urgencia inmediata. ¿Qué significa la urgencia inmediata? Que ambas cámaras, cada una en el fondo, tiene un plazo máximo de 6 días para despachar el proyecto. Es decir, que si está trabado en el Senado, por ejemplo, uno de los proyectos, el Senado tiene solo 6 días para despacharlo. Lo mismo en la Cámara para poder recibir el proyecto y luego despacharlo. Entonces eso nos va a permitir el tener un plazo máximo de 12 días
para poder terminar de aprobar estos proyectos que llevan mucho tiempo de debate, mucho tiempo de discusión, pero ya creemos que es necesario concretar, ¿no? Porque cuando hablamos de el desafío que enfrenta el país en materia de seguridad, que lidera el presidente de la República, pero que involucra a distintos poderes del Estado, bueno, también involucra al poder legislativo, que nos tiene que aprobar ciertas leyes que son herramientas importantes para seguir fortaleciendo las capacidades de despliegue del Ministerio Público, de las propias policías o de otras instituciones que son clave, incluso hasta, no sé, de los gobiernos regionales o de los municipios que también juegan un rol clave en estas materias. ¿Ministra? Entonces, ahí vamos a necesitar, nuestra expectativa es que más allá de las diferencias, más allá a veces de declaración altisonante, esté puesto en el centro la colaboración, el trabajo, la colaboración para asumir esto como una tarea de Estado y no solo como una tarea de un sector político o de un gobierno de turno. A propósito de colaboración, ministra, llamó la atención la declaración del presidente de su partido, el Partido Comunista, Lautaro Carmona, esta mañana, que en una entrevista en el medio de la Universidad de Santiago ha dicho que si el gobierno decide ir por el estado de sitio, una cuestión hipotética, el Partido Comunista va a asumir esa decisión y va a apoyar al gobierno en una medida como esa, que como digo es hipotética. ¿Qué le parece esa definición de Lautaro Carmona? O sea, a mí me parece bien que los distintos partidos, partiendo por los partidos oficialistas, apoyen las decisiones que el gobierno tenga que tomar para enfrentar esta situación, porque cada decisión que se va adoptando tras las reuniones con distintas instituciones son decisiones pensadas, ¿no? No son solamente ideas que se nos ocurren desde el gobierno, sino que vamos trabajando con los distintos actores involucrados que muchas veces tienen más herramientas o aportes que poner sobre la mesa desde las experiencias institucionales que tienen. Por eso nosotros hemos dicho que nunca hemos descartado los estados de excepción o estados de sitio. Lo que sí vamos haciendo es que frente a los distintos hechos, teniendo todas las herramientas sobre la mesa o todos los posibles caminos, tomamos las que entre las distintas instituciones se acuerdan como más efectivas para enfrentar los problemas. Y además recordar que independientemente de los estados de sitio y estados de excepción, el hecho de querer avanzar en la posibilidad de tener presencia militar en ciertos espacios para colaborar con la función policial o descomprimir a las policías ha sido parte de la iniciativa del Ejecutivo con el proyecto de infraestructura crítica. Entonces, nosotros en general no hay como línea roja en materia como ideológica. Al final tenemos que tener las herramientas más prácticas y más eficientes para enfrentar este problema. Y una de esas, además de la coordinación institucional que le hablaba anteriormente, como las estrategias o los planes estratégicos de despliegue operativo que se van a desarrollar en la región metropolitana con las policías y la fiscalía, es justamente la política carcelaria que tenemos, porque para nosotros poder combatir la delincuencia y el crimen organizado, ¿no? Y evitar que se siga reproduciendo en la sociedad, lo que hemos diseñado es que haya una segregación de los módulos, ¿no? Si metemos todo en el mismo saco, lo que hacemos no es, o sea, es poder encarcelar efectivamente a los delincuentes, pero no necesariamente evitamos que el ciclo de reproducción de la delincuencia o la reincidencia se corte, ¿no? Claro. Entonces, todo está pensado justamente para fortalecer las capacidades del Estado y también para no solo frenar la curva o la línea al alza de la delincuencia y los hechos violentos, sino que pararla y hacerla retroceder, ¿no? Muy bien, ministra. Todo está pensado en ese sentido. Muy bien, ministra Camila Vallejo, muchísimas gracias por conversar con Tele 13 Tarde. Que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes.